In the hours ahead, law enforcement will try to piece together a motive behind this heinous attack. Meantime, a memorial is growing for the 10 lives lost here on Saturday night. Feel safe. You are no longer in danger because this shooter is gone. Sheriff deputies say the suspected gunman who opened fire on a dance studio in Monterey Park, California Saturday night is dead. He is a 72-year-old male Asian. I can confirm that there are no outstanding suspects. The sheriff says the suspect shot himself in his van during a standoff hours after he allegedly killed 10 people and wounded 10 others in Southern California. Investigators are still searching for the motive behind the deadly attack, devastating the majority Asian American community on the eve of its Lunar New Year celebration. We're looking at all criminal history, mental health history, and seeing if there's any gaps that were there that we may have missed. 3 people who knew him told CNN he used to be a regular at the Star Ballroom Dance Studio and even met his ex-wife there. Shortly after the attack in Monterey Park, authorities say the same suspect went to a second studio in nearby Alhambra, but people there were able to disarm him before he fled. And while authorities continue their investigation, the tight-knit community is left to grapple with the senseless violence. And while none of the victims have been publicly identified, the sheriff of Los Angeles County has told all of us that their ages are 50 and above. Como ocurre desde hace 50 años, los activistas contra el aborto se congregaron una vez más en la capital estadounidense. En esta ocasión, celebraron que Roe vs. Wade, el litigio que estableció el derecho constitucional al aborto, haya sido anulado por la Corte Suprema, pero ahora quieren acciones adicionales del Congreso. Después del desmonte de Roe vs. Wade, 13 estados prohibieron el aborto y 5 implementaron restricciones. En otros 6 estados, los intentos por restringir el aborto fueron infructuosos. Mientras las personas que se oponen al aborto se pronuncian en la ciudad de Washington, el presidente de Estados Unidos le hizo hoy un nuevo llamado al Congreso para que legisle en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Hago un llamado a los estadounidenses para que honren a las generaciones de defensores que han luchado por la libertad reproductiva, reconozcan a las innumerables mujeres cuyas vidas y futuros han sido salvados y moldeados por la decisión de Roe vs. Wade y avancen con propósito mientras trabajamos juntos para restaurar el derecho a elegir. El comunicado del presidente Joe Biden se dio para conmemorar el aniversario número 50 de Roe vs. Wade, litigio que dio origen a la Marcha Anual por la Vida en rechazo del derecho constitucional al aborto, que estuvo vigente hasta junio de 2022. Desde Washington, Jaime Moreno, de La Voz de América para Telearuba. Prominentes demócratas consternados por el flujo constante de revelaciones sobre los documentos confidenciales que han sido encontrados tanto en las viviendas como en las oficinas del presidente Joe Biden expresaron sus críticas por la forma en que el mandatario ha estado manejando el tema, además de su decepción por el hecho de que la Casa Blanca ha sido muy poco comunicativa con el tema con todo el público. Biden debería estar avergonzado por esta situación, pues así lo puntualizó el senador por Illinois, Dick Durbin, quien es el segundo demócrata en el Senado, añadiendo que el presidente había cedido el terreno moral en un asunto que ya ha enredado a su predecesor, al expresidente Donald Trump. Asesores especiales nombrados por el secretario de Justicia, Merrick Garland, están investigando ambos casos. Durante un registro ocurrido el pasado viernes en la casa de Biden en Wilmington, en Delaware, el FBI también encontró documentos adicionales con etiquetas de confidencial y tomó posesión de algunas de las notas manuscritas, pues así lo confirmó el abogado del presidente el pasado sábado. Aunque el presidente Biden ha restado importancia al episodio, el descubrimiento de nuevos documentos en su residencia personal podrían resultar en un complejo problema político para el mandatario de cara a una posible campaña de reelección. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para Telearuba.